Y a todos los hermanos y amigos que nos acompañan de diferentes lugares, yo quiero hoy hablarles a corazón abierto y dejar que el Señor te pueda hablar y que te lleves de este lugar una palabra que te pueda mejorar y que pueda mejorar tu calidad de vida. Yo quiero hablarles del gran estratega. Diga conmigo, el gran estratega. No sé por qué la religión se ha empeñado en demostrarnos a un Dios improvisado. No sé por qué la religión se ha empecinado en mostrarle al mundo un Dios muy mediocre, muy corto, muy limitado, desconociendo los mismos principios de Dios, desconociendo que ni por asomo Dios se parece a eso, sino que el Dios que nosotros descubrimos y que conocemos, y no por religión, sino por experiencia, es un ser extraordinariamente preciso. Diga conmigo, preciso. ¿Usted conoce qué es la precisión? Nosotros hemos inventado en nuestro lunfardo el más o menos. Y uno pregunta, ¿qué es eso? Porque o es más o es menos. Pero cuando te dicen, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, estudié, pero más o menos. Y aunque parezca mentira, siempre lo digo, la iglesia no se escapa de la cultura que la rodea. Entonces, durante muchas veces, como somos nosotros, queremos hacerlo a Dios. Y en un momento de la historia, Dios le dijo a su pueblo, ¿quién se creen que soy yo? Gracias. Mira qué atentos que están. Mira qué atentos que están. La tiene clarísima. Yo tengo algo personal con los chicos. Los chicos vienen, me abrazan todos. Hay algunos que me dicen que quieren ser pastor como yo. Hay otro que vino el otro día y me dijo, y cuando uno se llama pastor, ¿quién va a ser el pastor? Ya me están serruchando. Pero Dios un día le dijo a su pueblo, ¿quién se creen que soy? Gracias, mamá. Porque habían desconocido la esencia de su Dios. Porque se habían desconectado de la fuente de Dios. Y normalmente cuando nosotros nos desconectamos de Dios, queremos hacerle cargo a Dios lo que en realidad somos nosotros, un desastre. Por eso quiero hablarles en esta noche del gran estratega llamado Dios. Y en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 11, el apóstol San Pablo revela una palabra que dice que en Él asimismo tuvimos, está hablando de Jesús, y dice que en Él asimismo, mire todo lo que tuvimos, en Él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, yo quiero que usted subraye esa palabra, conforme al propósito del que hace todas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sabe usted qué es designo? Designo es pensamiento. Porque a veces nosotros leemos y no sabemos lo que leemos. Ahí Pablo está diciendo, y a lo largo de muchas escrituras está diciendo, que Dios es un Dios de propósito que hace todas las cosas pensándolas. Diga conmigo, pensándolas. Piensa, Homero, piensa. O sea que Dios hizo todas las cosas según el pensamiento que concibió, dando a entender que Dios jamás ha improvisado ni ha hecho nada a la que te criaste. Imagínese a Dios cuando Adán cometió alta traición contra Dios, agarrándose la cabeza y diciendo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió tomar el fruto que no tenías que tomar? ¿Y ahora qué hago? Dios jamás se agarró la cabeza porque Él tenía todo absolutamente pensado. Y si hay algo que a nosotros no nos caracteriza a los latinos, es que no siempre usamos lo que tenemos arriba del cuello. Al contrario,
Somos impulsivos por naturaleza y primero hacemos y después pensamos. Y ocasionalmente pensamos lo que hicimos después que lo hicimos. Y yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida dimensionar la bomba atómica que había tirado en su casa después de haberlo hecho. ¿Cuántos saben de lo que les hablo? Y te fuiste a la cama pensando, ¿por qué dije eso? ¿Por qué tiré semejante dinamita donde volamos todos por los aires? Por no pensar. Por no pensar las consecuencias, por no pensar lo que nos puede pasar. Pero dice que Dios es un Dios que nos dio herencia, que nos predestinó. Y ahí nos podríamos quedar un buen tiempo hablando de la predestinación. Y podríamos pensar, porque hay diferentes teorías que hablan de la predestinación, como que Dios te predestinó, te selló, sos salvo y hagas lo que hagas, sos salvo. O hay otros que piensan que esa predestinación tenía que ver con el pensamiento de Dios absoluto, donde sabe con exactitud qué va a ser de tu vida. O sea, como que Dios sabe exactamente lo que va a pasar mañana y tu decisión. Pero los voy a dejar con las ganas, no voy a hablar de eso. Pero dice que Pablo dice ahí que Dios hace todas las cosas según el pensamiento de su voluntad. O sea, existió un pensamiento, existió una voluntad y la ejecutó. Otra traducción dice que habiendo sido predestinado según el decreto de aquel que hace todas las cosas conforme al pensamiento de su voluntad. O sea, es un decreto, el pensamiento de Dios es un decreto que nadie puede cuestionar. Cuando Dios dijo sea la luz no dijo, mirá, pará. Todavía no hemos arreglado el cayet. Dios piensa, ejecuta y todo el mundo obedece. Entonces dice que es un decreto que hace que todas las cosas sean hechas conforme al pensamiento de su voluntad. Otra traducción dice que precisamente que Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Quiere decir con eso que todo lo que me pasa, todo lo que me envolvió, todo lo que me rodea, todo lo que me está pasando, el país donde nací, la familia donde estoy, los padres que tuve, la influencia que tuve, el pastor que tengo, sí, hasta eso Dios lo diseñó. Perfecto. Entonces vamos a hablar de estrategia. Entonces dicen los que saben que la estrategia es el arte de proyectar y dirigir un asunto, conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. O sea, que la estrategia termina siendo un arte, la capacidad que tenemos nosotros de dirigir un asunto. Hay mucha gente que siempre está cuestionando al líder, o está cuestionando al CEO, o está cuestionando lo que está haciendo fulano, mengano, porque nunca le tocó dirigir. Yo le pondría el lápiz en la mano y vería a ver exactamente de qué es capaz. Nos ha pasado, y hemos tenido varios ilustres en nuestra sociedad, que cuando no eran gobierno criticaban, hablaban, decían. Cuando les tocó el turno se fueron en helicóptero. ¿Se acuerdan? Entonces es muy fácil opinar, pero hay que ver cuando les toca dirigir. Porque era cuando éramos chicos y veíamos las familias de alrededor y decían, si yo fuera, si yo fuera el padre de esa criatura, anda que ver que anda contestando el pastor, de un bolazo le bajo los dientes. Hasta que le tocó ser padre. ¿Usted nunca escuchó gente que dice, si esa fuera mi hija? Que no tiene madre, que no tiene padre, que no la ve vestida, ¿cómo sale de la casa? Hasta que tuvo una hija y le zapateó la cabeza. Y entonces ahí te das cuenta que el problema es porque nunca tuvo la capacidad de dirigir. Te quiero vos manejando una empresa, te quiero ver. Normalmente se habla y se dice y se cuestiona. Es como en una oportunidad estábamos con un grupo de pastores y estaban todos hablando de los empresarios, y se hablaba de los empresarios, y se hablaba, y yo los miré a todos y dije, perdón, quiero hacer una pregunta, de todos los que están hablando acá, ¿quién es empresario? Nadie. Entonces es fácil hablar de los empresarios si no te tocó serlo. La estrategia es el arte de proyectar y dirigir un asunto, conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Es la serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Literalmente es la expresión, ¿qué dice ahí? De un
Quiere decir que cuando no hay una estrategia, es porque no hubo un qué, un pensamiento. Quiere decir que cuando en la vida te encontrás sin estrategia es posible, y cuando te encontrás en una posición que no sabes para dónde ir, lo que te estuvo faltando es precisamente el pensamiento. Y ese pensamiento no dio a luz la estrategia, y entonces la vida nos sorprende como podemos. Y entonces estábamos en el consultorio, cuando sé si estábamos recién siendo padres, ahí con Micaela estábamos, y de repente había una chica como de 16 años que la nena lloraba y agarraba y se la daba a la madre, y la madre se la daba a ella, y ella se la tomaba la voz, dámela a mí, y en determinado momento entonces la chica le dice a la madre, le dice, en definitiva, yo no estoy preparada para ser madre, hacete cargo. Y yo entre mí dije, ¿y por qué no lo pensaste? La estrategia es la expresión del pensamiento. Quiere decir que todo lo que usted va a ver hecho de Dios y todo lo que Dios va a hacer, primero lo pensó. Mire qué interesante, porque la Biblia a eso lo llama a propósito. Entonces el apóstol San Pablo dice que él ha hecho todo de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su estrategia. La Biblia habla de propósito. Y es interesante porque cuando hablamos de propósito, hablamos del ánimo, la intención de hacer un proyecto. Hablamos de la intención determinada de concretar un plan. Y hablamos de la determinación firme en hacer algo. Quiere decir que un propósito es la determinación, la intención de hacerlo. ¿Y sabe usted qué es la determinación? Es la firmeza en las decisiones. Determinó pues Salomón edificar casa a Jehová y fue prosperado. Lo determinó y lo llevó a cabo. La determinación es la firmeza en las decisiones. Dios se le presentó a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Ay, imagínese si Dios algún día le hace esa proposición a usted. Y le dice, pedime lo que quieras. Lo que quieras. Oh, que las aguas de Mar de Ajó sean calientes. Ese puede ser una. Pero Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, dame sabiduría. Y estuvo determinado en hacer casa de Dios, y estuvo determinado en hacer palacio, y estuvo determinado, y su propósito se cumplió. Quiere decir que Dios es un Dios de propósitos, de planes, de estrategias, y nada, absolutamente nada escapa de su soberanía. Los que lo creen, díganme amén. ¿Usted está seguro? Ok. Arrancandonga. Si yo entiendo que Dios es un Dios de estrategias, si yo entiendo que Dios es un Dios de planes, que nada escapó de su soberanía, yo tengo que entender que lo que me está pasando, lo que me está sucediendo, muchas veces son producto de mis decisiones, pero que aún en esas malas decisiones, Dios también estuvo al control. O sea que Dios, de alguna manera, tuvo que permitirme y tuvo que permitirte vivir o pasar por determinados lugares sin perder el control, porque era parte de su plan, su destino, su propósito. Dios siempre tuvo un plan sobre el hombre, y a pesar de que el hombre le escapó y a pesar de que hizo lo que quería, Dios siempre se mostró en favor de ayudar al hombre para que alcance su propósito. Y de hecho que está muy plasmado en la palabra cuando Dios dice de su pueblo, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y me guardaran los mandamientos todos los días para que les fuese bien? Queriendo decir que su voluntad explícitamente era esa. Para ser felices y completos, todo hombre y mujer debe traer 3 preguntas, debe hacerse 3 preguntas básicas que deben tener respuesta. La primera pregunta, ¿de dónde vengo? La segunda pregunta, ¿dónde estoy? Y la tercera pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Sabe usted de dónde viene? ¿Sabe usted dónde está? ¿Sabe usted dónde se va? ¿Tiene usted noción de por qué razón le tocó pasar por lo que pasó?
¿Tiene usted conocimiento de entender que todo fue parte de un plan y que de donde usted viene es exactamente del lugar que Dios quería que venga? Y entonces ahí lo entendí. Entendí mi infancia. Entendí mi formación. Entendí mis padres. Entendí mis hermanos. Porque a los amigos uno los elige, pero a los hermanos uno no los elige. Y a mí me tocó lo que me tocó. Entonces yo tuve que nacer en un hogar de italianos, de inmigrantes, que vinieron con una mano atrás y otra adelante. Tuve que nacer en determinado hogar, tuve que estar con ellos, tuve que obtener su condimento, tuve que aprender, tuve que saber mi formación, mi barrio, todo fue parte de un plan. Entonces yo tengo que tener claro exactamente de dónde voy, de dónde vengo, dónde estoy parado en este momento de mi vida y hacia dónde quiero ir. Si usted no tiene respuesta para estas tres preguntas, usted está en problemas. Qué serio que los tengo. Agar, la sierva egipcia que Abraham contento fue a la carpa porque Sara le dijo que le haga el favor. Habían pasado 10 años de la promesa de Dios. Si bien no se sabe cuántos años tenía Abraham, pero dice la Biblia, por lo menos el registro bíblico, que a los 75 años salió de su tierra y de su parentela. Y Dios le dijo a los 75 años, yo haré de ti una gran nación. Pasaron exactamente 11 años, en realidad para ser exactos, a los 86 años. Dice la Biblia que Sara se dio cuenta que definitivamente no quedaba embarazada y para ayudarla a Dios le dijo, mira, tengo a mi sierva Agar, yo te pido que te acerques a ella. Era costumbre aquella época, sanguango, no vayas a hacer esto. Bueno, vaya a hacer cosas que alguno dijo, el pastor dijo que si vos no querés, yo... Pues acá cada uno agarra lo que le gusta, mire. Era costumbre aquella época que cuando una mujer no podía tener hijos, entonces como la descendencia tenía que estar asegurada, se le daba a la sierva en lugar de la esposa. Y entonces la sierva hacía el favor y si quedaba embarazada, la esposa, la dueña de la casa, recibía al niño en el parto y se lo llevaba. Cruel como usted lo escucha. Entonces Sara, en vez de depender de Dios y en vez de agarrarse a la promesa de Dios, le dice, ya veis que encima... Mire, el argumento de Saraí, en aquel tiempo era Saraí, no era Sara, el argumento de Saraí es bastante particular y bastante parecido al nuestro. Porque Saraí le dice a Abraham, ya ves que Dios me hizo estéril. O sea, encima le echó la culpa a Dios. Dios me hizo estéril, Dios no me lo dio, Dios no me puso en la posición que yo tenía que estar. Ya ves que Dios no me puso en el lugar que me tenía que tocar. ¿Ves que nadie me reconoció? Dios no permitió, Dios no lo quiso. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la mía. Entonces quiero que te acerques a Agar, a ver si tenés suerte. Y Abraham dijo, aleluya, gloria, ale. Siempre la miró contento Agar. Y Abraham, buen obediente, dijo, mi amor, lo que vos digas. Y se fue a la tienda de Agar, contento. Míralo al viejito Abraham, Agar quedó embarazada. Y entonces dice que cuando Saraí empezó a ver que la panza de su sierva crecía, la empezó a afligir y la empezó a maltratar. De bronca, de envidia. Porque mire que la envidia hace eso, ¿o no? ¿Usted nunca tuvo envidia de alguien? Dígame la verdad. ¡Ja! Mira vos, ¿sabés que la vecina se compró el último lavarropa? Le habla y anda solo. Y ella todavía tiene el tambor ese. Totón, 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 totón. Pero yo sé que en el fondo esas cosas modernas se rompen rápido. Este va a andar toda la vida. Envidia. Envidia. Entonces dice que Sara le empezó a tener envidia, la empezó a importunar y Agar embarazada empezó la guerra de mujeres. Dios te libre de una guerra de mujeres. ¿Por qué te reís, Maribel? Vos sabés, ¿no? Porque los hombres somos distintos. Los hombres si nos agarramos, nos agarramos del cuello, se terminó la cosa, dos bifes y chao. La mujer sigue
lo idea el plan y empezó la pelea entre ellas dos hasta que Sara se sintió tan importunada que se fue. Embarazada, Agar recibe un mensaje de parte de Dios. Estando cerca de un estanque, afligida, habrá clamado a su Dios. Porque dice que se le apareció un ángel. Ella no supo que era un ángel. En la clase bíblica nosotros hablábamos de la manifestación de los ángeles, que no siempre te das cuenta quiénes son y que hasta que pueden tomar apariencias humanas. Yo me he encontrado con ángeles que no necesariamente estaban vestidos de ángeles. Usted mismo está mirando un ángel con apariencia humana. Y entonces dice la Biblia que se le apareció el ángel y la vio tan fuerte el clamor de Agar que le dice: el ángel de Jehová junto a la fuente del agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es tan importante para un ser humano saber de dónde viene y hacia dónde va, que eso hace la diferencia entre el sentido y perder absolutamente todo sentido de la vida. El ángel le dice: ¿de dónde venís y hacia dónde vas? Quiere decir que esas preguntas tienen que tener respuestas, viejo. Vos tenés que saber de dónde venís, de qué historia vivís. Vos tenés que descubrir en Dios qué te pasó, por qué te pasó. Y hasta lo injusto que viviste, hasta el dolor que atravesaste, hasta la tristeza que tuviste que pasar. Tuvo un propósito, tuvo un plan y a Dios no se le escapó de las manos. Y entonces yo le decía llorando a Dios: ¿qué hiciste con mi vida? Y a los 21 años pensé que mi vida estaba acabada, arruinada, destruida. Y llorando le dije a Dios: Señor, llévame, mátame. Porque cuando no sabes responder de dónde venís y hacia dónde vas, cuando no entendiste el propósito ni el destino de tu vida, entonces andás a la deriva. Y como dice el viejo dicho, cuando no se tiene una meta, cuando no se tiene un objetivo, cuando no se tiene una estrategia, cualquier colectivo te acerca. Entonces, como no sabes ni de dónde venís ni hacia dónde vas, cualquier viento te arrastra. Y Pablo inclusive a la iglesia le tiene que escribir: cualquier viento de doctrina ustedes los arrastran porque no saben ni a dónde van ni de dónde vienen. Nosotros no estamos averiguando a dónde vamos, muchachos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero hay cosas que sabemos, lo que no queremos. Y cuando fundamos esta iglesia, la fundé con un pensamiento: tengo que saber con exactitud hacia dónde vamos. Y yo quiero decirles en el nombre de Jesús que sabemos exactamente a dónde va, aliento de vida, un futuro de gloria, de bendición, de autoridad, de prosperidad para la gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿De dónde venís, Agar? ¿Y hacia dónde vas? Huyo de mi señora, le dijo, porque me maltrata. Y el ángel le dijo: vuélvete a la casa de tu señora y ponte sumisa debajo de sus manos, porque eso es mi plan. Y de ese niño que llevas en el vientre yo haré una gran nación. Y le vas a poner por nombre Ismael, que significa Dios oye. Así que no me lo ande tratando Ismael como cualquiera. Ismael, mira cómo le damos con un palo a Ismael. No, Ismael fue el fruto de una oración. Qué interesante. El pueblo árabe, el pueblo más próspero sobre la tierra. Dios le dio el oro negro debajo de sus pies para que sorprendan al mundo, descendientes de Ismael y madre una egipcia. Pero lo que Dios bendice, Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios te bendice, ni el diablo puede contra eso. Dios pudo bendecir el error de Abraham. Todos podríamos decir: bueno, pero Abraham fue un desastre, mirá lo que hizo Abraham. Pero Dios bendijo el error de Abraham y prosperó el clamor de una madre desesperada. Dios
estará el control, pero esas 3 preguntas tendrán que ser respondidas desde tu corazón. Dios conoce nuestro pasado. Escuche, por favor, quiero que me preste atención. Dios conoce tu pasado, sabe exactamente dónde estamos parados hoy, y lo más extraordinario, que conoce nuestro futuro. Yo cuando leo eso, hermanos, Dios conoce tu pasado. Nosotros vamos a oración y le recordamos a Dios todo lo que Él ya sabe. Señor, vos sabés que yo en el año 1975... Señor, vos sabés que yo vengo de una separación traumática. Vos sabés, Señor, vos sabés. Tu pasado ya lo conoce el Señor. Y quiero decirle entre nosotros un secreto. Está bastante podrido de tu pasado. Porque el pasado fue pasado. Sabe con exactitud dónde está hoy, pero lo más extraordinario de Dios es que conoce tu destino. Quiere decir que Dios sabe con exactitud dónde voy a terminar. Imagínese si yo le podría conseguir a usted la revelación de Dios para que le muestre qué va a ser de su vida. ¿Cómo va a estar usted dentro de 5 años? Imagínese, Gustavo, ¿cómo estarás en los próximos años? ¿Más joven, más lindo, más flaco, más gordo, más próspero, bendecido? ¿Susana te habrá seguido bancando o decidió terminar con esta tortura? ¿Verdad? Entonces imagínese que usted va a orar a Dios y tu futuro Dios lo conoce. Jesús le dice a Pedro, ay, vos sos Simón. No le había dicho el nombre. Vos sos Simón. Cuando se lo presenta a Felipe, le dice, vos sos Simón, que significa caña frágil. Vos sos Simón, pero yo te voy a hacer que te transformes en Pedro. Y lo bautiza Pedro. Dios conoce con exactitud tu destino. Ay, qué lindo sería que Dios me revele por lo menos el número del Quinisei o alguna de esas cosas. Cuando usted va a orar a Dios, Dios ya sabe tu destino. Dios conoce tu destino. Porque Dios es el Dios del pasado, del presente, del futuro. Y es por eso que nos sigue diciendo una sola cosa, se la dijo a Israel, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando Israel no sabía qué hacer con su futuro, Dios dijo, yo siempre te ayudaré, siempre te sostendré, yo te ayudo. ¿A cuánto le gustaría que Dios nos dé una ayudita? Ay, Señor, con ese capataz que tengo, ¿no te lo podés llevar a la gloria de una buena vez? Entonces cuando vamos inquietos con nuestro futuro, con nuestro destino, Dios te dice, yo ya conozco tu futuro, todo va a estar bien. Decirle al que tenés al lado, todo va a estar bien. En Argentina, todo va a estar bien. Y entonces cuando Israel se enojaba y decía, Señor, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¡No temas! Yo ya estuve ahí. Y cuando yo le decía a Dios, Señor, tengo la vida arruinada, con 21 años tengo la vida arruinada. Dios me dijo, no, lo mejor de tu vida está comenzando. Y cuando yo veía que el único camino que tenía era la ruina, Dios me decía, no, tu camino es de gloria porque yo conozco tu destino. Gloria. Es por eso que Dios a Moisés, frente a la zarza, le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés, que está ahí en el desierto cuidando las ovejas del suegro? Dios me libre y me guarde con su sangre bendita. Trabajar para tu suegro y gratis. Estaba ahí Moisés arruinado, perdió hasta el habla, se volvió tartamudo. No era tartamudo, se volvió tartamudo de tanto escuchar a las ovejas, me.
Entonces Moisés, cuando andaba hablando, le decía a las mujeres, ¿me das un vaso de agua? Dios le dice a Abraham, usted lo lee así y dice, qué lindo, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob, le está diciendo, yo conozco con exactitud tu pasado. Dios es un Dios generacional, no es un Dios interruptus. Dios conoce y sabe que yo soy hijo del gran Nicola Caputo, nieto de Ángel Gabriel Caputo, y no voy para atrás porque no me acuerdo. Pero lo que está diciendo Dios ahí es que yo conozco con exactitud tu pasado, conozco tu presente y conozco tu futuro. Y por más que vos no la veas ni a cuadrada, yo veo lo que vas a hacer y lo que sos capaz de hacer porque tu vida está en mis manos. Es por eso que cuando Jesús se presenta en la tierra dice que Él era el Dios que ellos estaban esperando. Y cuando el escritor a los hebreos tiene que decir quién era Él, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Apocalipsis empieza y termina de la misma manera. Apocalipsis empieza diciendo lo mismo y termina diciendo lo mismo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero. ¿Qué significa eso? Dios es el Dios de todo el espectro de tu vida. Es el Dios de tu pasado, es el Dios de tu presente y es el Dios de tu futuro. ¿Cuántos le quieren dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Por eso dijo el célebre pensador, pero no les voy a poner la foto, Ángel Gabriel Caputo. Recordando el pasado es cómo podemos modificar el presente para transformar un futuro. Se lo repito. Mirando y recordando el pasado es cómo puedo modificar el hoy para transformar el mañana. Porque lo que hago hoy será parte de mi historia mañana. Lo que hice ayer lo estoy viviendo hoy y lo que vivo hoy lo viviré mañana. Por eso que recordar el pasado con remordimiento es un insulto al perdón de Dios. Los asiáticos que nos llevan miles de años de cultura, los chinos, cuando usted mira los pensamientos de ellos, cuando usted mira lo que abarcó una nación y una potencia como la que soy, tienen ciertos pensamientos muy fuertes y ellos dicen que el único momento donde un ser humano puede ser feliz es en el hoy. Porque el pasado es remordimiento y el futuro es incertidumbre. Y ahí tengo a todos los cristianos que dicen, qué profundo, sí, es verdad, es verdad. El pasado es remordimiento. Ay, si yo volvería a nacer, querido. Hay algunos que se mueren diciendo, ay, filio, decía mi abuela. Si yo volvería a nacer, mi abuela toda la vida reprochó que se puso de novio con un albañil y perdió su herencia. Ya le cuento esto que a usted le gusta, estas cosas. Mi abuela era heredera de un campo de castaña en la Alta Roma, en la Alta Italia. Se puso de un novio con un albañil y el padre le dijo, con ese te desheredo. Y él lo eligió a Angelito. Y se casó. Y se fue nomás. Y la desheredó. Entonces mi abuela se murió hablando de los campos de castaña. Y ella decía, si volvería a nacer. Pero ya no vas a volver a nacer. Y te podés pasar toda una vida hablando de lo que hiciste de tu vida, lo que fuiste en tu vida, el pasado de lo que viviste y de lo que viviste, y todo el tiempo hablando, murmurando, rumiando. Ay.
Y no me anima el reproche, si volvería no te hubiera elegido nunca. Recordar el pasado con remordimiento es un insulto al perdón de Dios, porque para Dios ni tu pasado está perdido. Se lo dijo a la samaritana, 5 maridos. Y el que tenés no es tuyo. Ni tu pasado está perdido. Por eso amo el Evangelio. Me abracé al Evangelio porque el Evangelio es la perfecta oportunidad que el hombre puede transformar su destino con una decisión. Entonces no me vengan con los dichos de Tzu, ni sé ni cómo se llama ya. Que hay el estado presente, es el único momento que se puede ser feliz en el hoy, porque el pasado es remordimiento y el futuro es incertidumbre. ¿A dónde iremos a parar en nuestro bendito país? Miren los líderes que tenemos, el presidente que tenemos, la vicepresidenta y toda la casta que está ahí alrededor. No es así. Mi futuro, tu futuro, está en las manos del que nunca se le escapó un solo centímetro de tu vida. ¡Tenemos destino! Por eso en esta noche empiezo a predicar. ¿Qué tenemos que saber sobre la estrategia de Dios? En primer lugar, lo primero que usted tiene que aprender es que la estrategia de Dios se diseñó antes de nuestra existencia. Quiere decir que a usted no tuvo nada que ver. Me encanta esto, porque Dios no improvisa la vida de nadie. Dios no improvisa tu vida. Es más, hasta tu profesión, esa de que renegás, hasta eso tuvo que ver. Dios en algún momento te metió en el corazón a hacer eso. Yo muchas veces me reprocho, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no? Y después me digo a mí mismo, pero si en ese momento la decisión que tomé, yo estuve seguro que era la decisión que tenía que tomar, no tengo por qué flagelarme. Dios permitió que tome esa decisión para llegar donde estoy. O sea, el problema lo tiene mi mujer, que me eligió a mí. Pero a mí me fue bárbaro. Y no te hagas problema, mi amor. Después de 30 años, te puede salir carísimo. Entonces no. Si fue lo mejor que encontraste en tu vida, haber encontrado a mí. No, No, escúcheme bien, Dios no improvisa la vida de nadie. ¿Por qué le dije sí al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me transformé en pastor? Salíamos de las iglesias y salíamos de estar. Nosotros estuvimos como 25 años al lado de los pastores, nosotros ministrando, viajando, conociendo, mirando su vida. Y mi mujer me decía una sola cosa cuando salíamos de la iglesia: ¡ni se te ocurra ser pastor! Pero Dios no improvisa la vida de nadie. Un día me agarró con la guardia baja y dije, sí, Señor. Dios no improvisa la vida de nadie, y lo que tenés que saber en cuanto a estrategia divina es que se diseñó antes de tu existencia. El apóstol San Pablo, ahí mismo a los Efesios, le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo existiese, Dios me conoció. Antes que el mundo fuese hecho, Dios me bendijo a mí con toda bendición y me dio esa hermosa mujer por esposa y me dio esos 2 hermosos hijos por bendición. Me bendijo con esta hermosa iglesia a la cual amo y me dio los mejores miembros que una iglesia puede tener, y a su nombre. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual antes que el mundo existiese. Quiere decir que todo lo que tengo, que toda la bendición que me rodea, Dios la diseñó antes. O sea, esto te vuela la cabeza, antes que el mundo existiese. Y se lo dijo a Jeremías.
Antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que antes que mamá y papá se junten, antes que el óvulo fecunde, sea fecundado por el espermatozoide, antes que exista esa concepción, Dios ya tenía tu nombre. Y tenía tu profesión, Nelson. Toma. Y te dio un trabajo. Antes. Mucho antes. La estrategia de Dios se originó mucho antes que vos existieses. Y preparó un país, y preparó una ciudad, y preparó una iglesia, y preparó un cúmulo de gente, de distintas personalidades, de distintos gustos. Yo hoy miraba la plataforma, todos de camisa negra, Jorge de remera azul. Ahí tiene el distinto. Antes que el mundo existiese, Dios te bendijo con todo lo que a vos te puede bendecir. David, en su salmo magistral, el 139, dice: mi embrión vieron tus ojos, y tú me formaste en el vientre de mi madre. Atendé. Y me entretejiste en lo más profundo de mi ser. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a lo alto, allí estás tú, y si bajara, allí estás tú, y en todo lugar estaría tu mano, porque no me puedo esconder de tu mano. Yo le voy a decir algo que solamente y tómelo como mío, no de parte de Dios. Pero tengo suficiente fundamento bíblico para decirles que nosotros todos, el día que vayamos a la gloria celestial, el día que fuéramos levantados por Cristo, el día que atravesáramos los umbrales de la muerte, el día que entremos en gloria nos daremos cuenta que todos estuvimos ahí en algún momento y que cuando vinimos a la vida ese conocimiento se los vedó. Pero el cielo no será desconocido para nosotros. Nosotros estuvimos en gloria antes de nacer. Es la parábola del hijo pródigo. Volvió a la casa de su padre. Y cuando te morís, nosotros volvemos a la casa del Padre. Porque David dice, mi embrión vieron tus ojos. Jeremías dice, antes que fuese formado me conociste. Pablo dice, fuimos bendecidos antes que el mundo existiese. O sea, hay un conocimiento que fuimos velados. Y cuando lleguemos a la gloria de nuestro Padre, seremos recibidos por nuestro Padre diciendo, te estábamos esperando. Claro que ahí estará mi Padre, claro que ahí estarán mis hermanos, claro que estarán mis amigos, claro que estarán a cuantos hemos despedido. Pero mi embrión vieron tus ojos. Tal pensamiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo entender. Fuiste pensado antes de nacer, con tu carácter, con tu frustración, con tus preguntontas, con tu vuelta y vuelta a la cosa. Fuiste pensado antes de nacer. Pero en esta mentalidad, en esta cultura, no se pierde ese mensaje, dentro de poco, cuando Él me autorice, predicaré la cultura evangélica. En esta cultura que tenemos, no es ni cultura, es cultura. Pensamos que Dios es tan improvisado como todos nosotros. Pensamos que Dios hace las cosas más o menos. Pensamos que Dios sencillamente nos tiró a la vida y bueno, arreglate y por ahí, bueno, serás lo que serás. Serás lo que debas ser o no serás. Nada. No, yo no pienso ser nada.
Yo no me voy a morir sin vivir lo que Dios dijo que vamos a vivir. Amén. Entonces la estrategia de Dios se diseñó antes de tu existencia. Empezá a amigarte con tu cara, con tu pelo. Empezá a amigarte con tu carácter. Empezá a amigarte con tu forma. Porque así te hizo Dios. Y aunque yo hubiera elegido otra cosa, Gustavo, ahí te puso al lado mío por 36 años. Y fue estrategia de Dios. Que esa tarde en el comedor de casa, con 15 años, sacaste una canción y la pusiste sobre el piano. Y que nos pasamos al lado tuyo y nos contaste que esa canción Dios te la había dado. Ahí surgió nuestro ministerio hace 36, 37 años. Esa estrategia fue de Dios. Ese encuentro fue de Dios. Caer en una iglesia eslava cuando nosotros éramos italianos fue de Dios. Porque hasta le hicimos cantar en italiano los rusos. Y ellos nos hicieron cantar en ruso. Pero ahí fuimos a redimir la raza híbrida. Fue parte del propósito. Pero esa estrategia se diseñó antes. David, Gladys, antes. Entonces cuando entendés que tu vida Dios la diseñó, la pensó, entonces tendrá otro sentido. Lo segundo que tenés que saber es que nada, absolutamente nada, ¿qué dice ahí? Está improvisado. Dios le dijo, ¿a quién ustedes me hacen semejanza? Quiero que abra usted su Biblia en Isaías 40, por favor. Búsquelo. Isaías capítulo 40. ¿Está recibiendo? ¿Me da algunos minutos más? Isaías 40. Verso 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Usted viajó por algún mar alguna vez, ¿no? Yo lo que todos nos enfrentamos al mar y cuando vemos el mar decimos siempre lo mismo. ¡Qué inmensidad! Profundo, ¿no? Imagínense los océanos. ¿Cuántos océanos hay? A ver, ¿cuántos océanos hay? Y vos después no querés dar la clase bíblica. Sabés todo, flaco. Tenés que darla. ¿Cuántos océanos hay? 5. A eso sumale los ríos, ahí sumale todos los arroyos, todo lo que usted quiera. De hecho, que las aguas ocupan un porcentaje muy elevado sobre el universo. Para que usted tenga dimensión de su Dios, porque usted anda ahí en la ratonera pensando de Dios cualquier cosa, lo quiero hacer reflexionar, vuelva ahí al capítulo 40, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Para ahí, está diciendo, miren, Dios con el hueco de una mano midió todos los océanos y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y Dios dice, he aquí te tengo esculpido en mi mano. Te conozco por nombre. Mío eres tú. ¡Oh, oh! Pensar eso. Pensar que con 3 dedos juntó todas las montañas, todos los picos, toda la tierra, con 3 dedos, con el hueco, los océanos, y con esa mano dice que te sostiene a vos, mequetrefe. Verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándoles? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó?
el camino del juicio, le enseñó ciencia, le mostró la senda de los prudentes. Y aquí que las naciones son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Y aquí hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él y su comparación serán extendidas como menos que nada. Y lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A quién lo compararán? Cuando yo puse mi vida en sus manos, tengo que saber que con 3 dedos pueden mover el monte frente a mi vida. Cuando vos pones tu vida en las manos de Dios, mi amigo, mi hermano, ¿quién te crees que es Dios? Es que usted no sabe, pastor, por lo que estoy viviendo. Es muy probable que usted tampoco sepa quién es su Dios. Y entonces Jesús dijo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y hoy yo me estaba poniendo el micrófono y le digo a Chucky, tengo los pelos un poco parados, le digo, mírame por atrás, por favor. ¿Usted qué cree? ¿Que yo voy a orar al baño? Y le digo a Chucky, Chucky, ¿puede ser que tengo un poco los pelos parados? Y Chucky, como está obligado a decirme la verdad, me dijo, lo que está pasando ahí atrás es que ya no hay pelos. Por un minuto dije, bueno, si me doy vuelta y le pego este cinturón negro, me entrena toda la semana, me da para que tenga, entonces me callo la boca y le digo, bueno, Chucky, es el inexorable paso del tiempo. O sea que hoy cuando me levanté a la mañana, Dios supo exactamente cuántos pelos se me cayeron. Y Jesús dijo que ni los pájaros se caen sin su voluntad, ni un pelo. Y es más, en Mateo capítulo 6 dice, y nadie por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un solo codo. Así como naciste, así es. Y si querés que tus hijos te vean con pelo toda tu vida, sácate una foto. Diga conmigo, Dios no me improvisó. Y seriamente les quiero decir, la semana pasada nos sentamos con mi esposa y dijimos, Ceci, vamos a planificar el último tramo de nuestra vida. Ya tengo 50. Y nos queda el último tramo. Y vamos a planificarlo. Porque yo he aprendido que Dios es un Dios que tuvo una estrategia conmigo antes de nacer. Número 3. La estrategia de Dios la tendrás que descubrir. Y eso solo se logra acercándote a Dios, con comunión. Tu meta personal es descubrirlo, vivirlo, saber para qué fuiste creado, saber cuál es tu misión, tu propósito, tu destino. Somos millones y millones de seres humanos sobre la tierra y no hay 2 que tengan la misma huella digital. Eso te habla de la diversidad de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un destino, tiene una estrategia y lo único que podás hacerlo es descubrirlo acercándote a Él. El salmista decía, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea, la comunión íntima, cuando te acercás íntimamente a Dios, a ellos le hace conocer su pacto. Quiere decir que cuando estás en comunión con Dios, ahí Dios te dice para qué, cómo, dónde.
La comunión íntima, no cualquier comunión. Yo tengo amigos, tengo buenas relaciones, tengo buenas amistades, pero intimidad solamente tengo con mi esposa. Eso es muy diferente. Intimidad es otra cosa. Dios no es simplemente un Padre nuestro. La comunión íntima, esa profunda con Dios. Y entonces cuando estás con Él, Él te revela el pacto. Y es por eso que David, que sabía mucho, dice aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Me gusta porque Elías, cada vez que se paraba ante Acab, ¿sabe lo que era pararse frente a Acab? Dice que cuando él se paró delante de Acab, le dijo a Acab, a ese rey malo, bien malo, malísimo, idólatra, pecador, sacrificaba a sus hijos los falsos dioses. Dice que cuando Elías se presentó delante de Acab, le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y cuando se volvió a presentar con Acab, le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo vivo, que no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y Santiago dice que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras y oró fervientemente y se cerró el cielo 3 años y medio. Hasta sabía el tiempo de la sequía. La estrategia de Dios es llamar al pueblo con hambre para que venga Dios y después hizo descender fuego del cielo para que entiendan quién era Dios. Hasta la sequía está en la estrategia de Dios. Hasta la crisis económica está en la estrategia de Dios. Número 4. Los dones, la gracia, la estrategia de Dios. ¿Qué dice ahí? Son irrevocables. Solo 5 minutos más. Mirá que le estás pegando vuelta. Mirá que le pegas vuelta y le pegas vuelta. Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Yo no me hubiera elegido, hermano. A Moisés le dijo Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esos versículos antes, que usted lo puede encontrar en la palabra, cuando el apóstol San Pablo a los romanos le está escribiendo acerca de que la elección de Dios es un atributo de Dios, que ellos no tienen nada que ver. Dice, y recuerden ustedes que a Moisés se le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Es la elección de Dios. Dice la Biblia que Jesús pasó toda la noche orando y cuando descendió eligió a los 12 para que estuviesen con él y llamó a los que él quiso. Menos mal que Dios sigue estando en el trono. Y dice ahí en los versículos anteriores, porque escrito está, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho nada. Estaban en el vientre de Rebeca y Rebeca fue a Dios a decirle, ¿por qué se pelean estos 2 hijos? Y entonces Dios le revela la estrategia y le dice, ahí en tu seno tenés 2 naciones. Y le revela el principio del evangelio. Le dice, el mayor servirá al menor. El mayor es Esaú, pero yo he decidido que la bendición venga sobre Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y Pablo dice, pero no habían hecho nada, eran niños, no habían hecho nada, pero Dios ya tenía una estrategia. 2 naciones desde un vientre. Tan pecador como sos, tan malo como sos, tu elección fue estratégico. Dios te eligió por designio, por pensamiento de Él. Si entendés eso, Dios le dijo a Jacob, yo no te voy a dejar en paz
hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho. Jeremías un día le dice: Señor, renuncio. Hasta acá llegué. Yo no me engreí por la profecía, yo no me arrojé el derecho, pero yo dije lo que me dijiste. Vos me dijiste que me pusiste sobre naciones y sobre reino, y ahora me ponen preso, me apalean como un perro. Mis vecinos y mis amigos y mis parientes me abandonan. Yo me voy a olvidar de tu nombre y no me voy a acordar nunca más. Y me dije a mí mismo: no recordaré más tu nombre, no me acordaré más de vos. Pero termina diciendo Jeremías: pero me sedujiste y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Porque yo me quise olvidar, pero no pude. Traté de sufrirlo y no pude, porque había un fuego adentro mío que no puedo apagar. Y por más que te quieras olvidar de Dios, y por más que quieras quitarte de Él, y por más que quieras ni siquiera recordarlo, tu pasado, tu presente y tu destino está en la estrategia de Dios. Y contra eso no se puede. Termino diciendo lo que la palabra dice en el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es estrategia. Y mire lo que dice ahí. Y sabemos, eso es un conocimiento adquirido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga fuerte, todas, su suegra, todas, su trabajo, todo, su capataz, todo, su presidente, todo, su iglesia, todo, su pastor, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme ¿a qué? Dígamelo usted. A su propósito son llamados. La estrategia de Dios. Cierre sus ojos un minuto, incline su rostro por amor al cielo. Quiero desafiar a los hombres y mujeres de Dios. Quiero desafiar a los que piensan que su vida no da para más. Quiero desafiar a los que piensan que todo se terminó, que no hay nada de bueno para seguir. Quiero hablar de los que están frustrados con su presente porque ignoran su destino. Quiero desafiar a todos los que se sienten frustrados porque no saben ni a dónde van. No saben ni de dónde vienen, ni dónde están, ni a dónde van. Yo quiero decirle a todos esos hombres y mujeres de Dios que la estrategia de Dios existió antes de nacer, solo hay que descubrirla. Si estás así, yo te invito en el nombre de Jesús que te pongas de pie. Dios necesita verte de pie. Si necesitas sentido en tu vida, si necesitas que Dios te muestre el porqué, el cómo, ponete de pie, sé valiente. No te pongas de pie por compromiso, por amor al cielo. Si querés saber de dónde venís, dónde estás y hacia dónde vas, si querés que Dios ponga ese sentido en tu vida que tanto buscas, si perdiste la brújula y no sabes a dónde ir, si tu destino está tan confuso como tu presente, ponete de pie. Porque así como yo con lágrimas hace tantos años atrás, hace 30 años atrás, yo le decía: Señor, estoy arruinado, mi vida está arruinada, estoy acabado. Dios fue lo suficientemente fuerte para decirme: lo mejor está por venir. Y yo te digo en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir. Según
el pensamiento de Dios, según la estrategia de Dios. Fuiste bendecido con toda bendición antes. Por eso en esta hora yo te bendigo, mi hermano, yo te bendigo, mi hermana. Oh Dios del cielo, yo te pido por estos hombres y estas mujeres que se ponen de pie, Señor. Oh Dios mío, muestra tu estrategia. Pon sentido, Señor. Determina el sentido, el futuro. Muéstranos un futuro de gloria, de bendición. Oh, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir el corazón, la mente de mis hermanos. Y donde hay tristeza, donde hay incertidumbre, donde hay frustración, pongas paz. Señor, quiero que muestres con exactitud de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Quiero que muestres un destino, un futuro, para que sepamos a dónde vamos. Que tengamos conocimiento exactamente hacia dónde vamos. Pon sentido en el nombre precioso de Jesús. Yo declaro esta palabra, buena semilla que prospera. Yo declaro que esta palabra da fruto aquí en el 30, aquí en el 60 y aquí en el 100 por uno, porque todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Todo está en tus manos y de tu mano estamos guardados. En el nombre maravilloso de Jesús decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Jesús le dijo al Padre: lo que me has dado están en mis manos y yo no perdí ninguno. Tu vida está en las manos de Dios, en las manos más seguras. Y tu destino no está perdido. Tu futuro ya Dios lo sabe. Acércate a Dios y Él te lo va a mostrar. Amén.